Hola queridos amigos, es un placer volver a comunicarme con vosotros. Estamos hablando acerca del peligro de la religión, cuando la religión se transforma en un vehículo a través del cual, en un medio por medio del cual las personas terminan teniendo una vida infeliz, una vida que finalmente no es la vida que es el propósito de Jesús para las personas. Y hemos mencionado algunas características de cuando la religión se puede tornar, podríamos decir, una religión que enferma y no realmente un proceso de religar y de relacionarnos de nuevo con Dios para que tengamos una relación con Dios y desde esa relación con Dios tener una vida abundante, una vida plena, una vida feliz, una vida completa, poder sentirnos a gusto con nosotros mismos, a gusto con los demás y enfrentar de manera correcta, asertiva y adecuada las dificultades y los problemas de la vida. Estos tres elementos que acabo de mencionar son justamente características de una mente sana. Estar a gusto con uno mismo, poder mantener buenas relaciones con los demás y enfrentar de manera adecuada los problemas. ¿Qué pasa cuando nosotros nos movemos en un medio religioso que de alguna forma u otra toma el control de nuestra vida, de nuestra existencia? Tenemos que empezar a encender las luces de alerta. La iglesia es cierto que es el medio señalado por Dios para que las personas conozcan el Evangelio, pero nunca fue el propósito del Señor que la iglesia se transforme en una suerte de representante de Cristo en la tierra que tenga dominio sobre la mente y las conciencias de las personas. Cuando la iglesia pretende controlar la existencia de la gente, nos encontramos ante un problema. Cuando los líderes de la iglesia pretenden controlar la conciencia de las personas, nos encontramos ante un problema. Cuando hablo de iglesia, hablo de comunidades religiosas, pero bien se podría aplicar lo que estamos diciendo no solo al cristianismo, sino a cualquier otra forma de expresión de la religiosidad. Voy a poneros un simple ejemplo. Cuando nosotros abrimos el libro sagrado del mundo islámico, del mundo musulmán, al principio, en la primera sura, o sea, el primer versículo del Corán, dice: en el nombre de Alá, el clemente, el bondadoso y el misericordioso. Fíjate qué interesante, está presentando cuál es el Dios del musulmán. Un Dios clemente, bondadoso y misericordioso. Evidentemente, cuando un yihadista islámico, cuando un terrorista islámico se pone un cinturón de bombas y estalla en un autobús lleno de niños que van a la escuela o en un centro comercial donde hay personas o hace un atentado de este tipo, no está reflejando el carácter, el nombre del Dios en el que cree. Porque ese Dios es bondadoso, clemente y misericordioso para con todos. ¿Por qué le ocurre a este terrorista esto? ¿Por qué mata en el nombre de Dios? ¿Por qué los cristianos durante las cruzadas han matado en el nombre de Dios? ¿Por qué ocurre que hay personas que torturan en el nombre de Dios? Muy bien, porque tienen una imagen de Dios totalmente distorsionada. Estas personas que utilizando el nombre de Dios reflejan un carácter distorsionado de Dios, representan un carácter distorsionado de Dios, son un peligro potencial para la vida religiosa. De ellos habló Jesús en los siguientes términos. Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos 4 y 5 dice así: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Poco más adelante el versículo 11 dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En el versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán incluso grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya sé que estos versículos se han utilizado muchísimas veces para hablar de personas que pretenden tener el don profético o algo parecido. Pero esto se aplica perfectamente a los falsos maestros de la religión, a aquellos que generan grupos religiosos que enferman la salud de las personas. Jesús nos advirtió y nos dijo que estemos atentos porque podríamos ser engañados con estas personas que pretenden ser una renovación de Cristo en la tierra, que pretenden ser un mensajero de Cristo. La palabra Cristo, del griego Christos, del Mesías en hebreo, significa ungido, y profeta es un portavoz de Dios. Por lo tanto, si aparece de pronto una persona que pretende ser un ungido especial de Dios y ser un mensajero especial de Dios, pues tendremos que tener cuidado. Normalmente las personas instrumentalizan a Dios
y el llamamiento que Dios puede hacer a una persona, que evidentemente puede ser auténtico. La palabra de Dios habla de los dones del Espíritu Santo, pero muchos instrumentalizan este llamado de Dios y pretenden ser ungidos especiales de Dios, mensajeros especiales de Dios, que tienen el derecho de tomar el control de la vida de las personas. Esto ha ocurrido a lo largo del tiempo. Muchas personas, en el nombre de Dios, han creado movimientos religiosos que han sido auténticas bombas de relojería que han terminado explotando en la vida de las personas y dañando la existencia de esas personas. Os comentábamos ayer el terrible caso de David Koresh y el triste desenlace en Waco de los que siguieron a este hombre. Pero podríamos recordar en la década de los 70 a Jim Jones, aquel predicador que también llevó a todos sus feligreses a un éxodo desde los Estados Unidos hasta la Guyana, y en ese lugar él tenía un control absoluto sobre la vida de esas personas que habían elegido vivir en comunidad, siguiendo las instrucciones de su líder. Finalmente un día, bajo una revelación, supuesta revelación de Dios, él entendió que todos tenían que entregar su vida a Dios, preparó un cóctel con veneno, todos bebieron y todos se inmolaron, se suicidaron bajo la dirección de su líder supremo. ¿Es esto realmente una religión auténtica? No. La palabra de Dios también nos menciona en la segunda carta de Pedro algunas cosas interesantes. Habla de falsos maestros que introducen mentiras, herejías. Y tristemente muchos lo siguen. Y nos dice también este pasaje de la palabra de Dios que estos falsos maestros seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia. Muchas de estas personas lo único que tienen es codicia, el deseo de controlar, de poseer incluso los bienes de otros. Hablan palabras infladas, dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 18. Y seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de lo que viven en el error. Les prometen libertad. ¿Sabes? El único que nos puede hacer verdaderamente libre es Jesucristo. No debemos entregar nuestra mente, no debemos entregar nuestra vida, no debemos entregar nuestra existencia a ninguna denominación religiosa y a ningún líder religioso. Nadie tiene el derecho de controlar nuestra existencia. Nadie tiene el derecho de fiscalizar nuestra existencia. Cualquier líder religioso, cualquier denominación religiosa que pretende fiscalizar la vida de sus miembros es un líder o una comunidad religiosa que está fuera del proyecto de Dios, que enferma a sus miembros. Hace algún tiempo, siendo yo pastor, conocí a una persona que tenía la costumbre de obligar a sus hijos a leer la Biblia y aprender versículos de memoria cuando ellos se portaban mal. Utilizaba la Biblia como medio de castigo. Conocí también a una persona que obligaba a orar a sus alumnos de la escuela bíblica cuando ellos habían cometido algún error. Utilizaba la oración como medio de castigo. Y he conocido personas que utilizando la violencia han impuesto prácticas religiosas. Esto no tiene nada que ver con el Evangelio. La palabra de Dios nos dice claramente, vuelvo a 2 de Pedro capítulo 3, versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Cristo, por medio de su palabra, dada a sus profetas y apóstoles, es la norma para nuestras vidas. No debemos dejar que nadie se transforme en nuestra conciencia. Debemos dejar que nuestras conciencias sean iluminadas por la palabra de Dios a la luz del Evangelio. La palabra de Dios a la luz de Cristo, con una interpretación cristológica y cristocéntrica de la Escritura. Estructurando una ética centrada en Jesús, una lectura de la Biblia centrada en Jesús. Crear comunidades cristianas centradas en Jesús y vivir un cristianismo centrado en Jesús. Querido amigo y amiga que me escuchas, si alguien pretende de alguna manera llevarte a un contexto religioso donde quieren controlar tu existencia, ten cuidado. Si algún líder religioso aparece pretendiendo tener el control de tu existencia, ten cuidado. Ten cuidado porque eso terminará enfermando tu existencia. La religión puede ser nociva si no se vive desde la perspectiva del Evangelio. Así que
El antídoto contra el fanatismo religioso, contra las religiones que enferman, es el Evangelio. Es Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el único Señor, al único que tenemos que seguir. Él es el modelo, Él es el ejemplo, Él es la palabra de Dios encarnada. Sigue a Jesús y tu vida realmente será una vida sana, correcta y feliz. Feliz día junto a Jesús. Que Dios te bendiga.